Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta que es la primera emisión de Cabina Oscura. Hoy es nuestro primer programa. Agradezco a todos los que están aquí presentes el día de hoy escuchándonos. Gracias por darnos su tiempo, confiar en este nuevo proyecto. Y bueno, esperemos ser el primer episodio de muchos. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Hora del Terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy bastante bien. Gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por estar aquí. Este que es el primer programa de Es Hora de Cabina Oscura Live. Pero platícanos qué podemos encontrar en tu programa de YouTube, tu canal. En mi canal puedes encontrar, si eres amante del terror, todo lo referente a ya sean reseñas de películas que estoy haciendo, reseñas sobre videojuegos de terror, juegos de rol también de terror, temas que me gustan investigar sobre psicología del terror. Todo lo que tenga que ver con terror está en mi canal. De acuerdo, ahí para que vayan a consumir su este sus videos que la verdad son muy buenos, muy buenos, muy inspirados en Lovecraft y bueno, te agradecemos de nueva cuenta por estar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con este que es el primer tema, que es ¿por qué buscamos el terror? ¿Por qué como personas tendemos a buscar las cosas que nos causan terror, nos causan miedo, esto que nos atrae, que a pesar de que nos causa demasiado, a veces descontrol, demasiado inquietud, pues lo consumimos. ¿Tú qué piensas de esto? Pienso que lo que dices es verídico porque hay algo en el terror que al ser humano le llama la atención. Eh, ya sea estas ganas de saber más, de experimentar esa sensación de adrenalina, lo buscamos. Sí, así es, ¿no? Es como esto de que bien dicen que el terror viene desde, creo es el primer sentimiento real que abundó en la humanidad, desde los tiempos de las cavernas donde una tormenta, un ciclón causaba terror en los antiguos humanos cavernícolas. Es eso, ¿no? Que el terror siempre ha estado con nosotros, el terror siempre ha estado ahí, no ha estado ahí desde las películas, no ha estado ahí desde las novelas, no ha estado ahí desde las historias de antes. El terror siempre ha estado ahí, el temor a lo que hay en la intemperie, lo que hay en la oscuridad. Y vamos caminando en las calles y sentimos incluso no miedo, pero sí esa inquietud, ese horror de que algo vaya a pasar, de que alguien te vaya a saltar, de que alguien te vaya a hacer algo, ¿no? O sea, y ni hablar de las películas de terror, que a pesar de que muchas veces no, no nos gustan, tenemos esa sensación de verla, aunque sea con los ojos cerrados. Exacto, sí, es esa adrenalina, como digo, que nos da. Y es lo mismo que dice H.P. Lovecraft, que dice con su frase, una de las más icónicas: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, que no saber qué te va a pasar hoy, mañana, pasado mañana o en un futuro, es el miedo a lo incierto. No saber cuándo, como dices, no saber cuándo te van a saltar, cuándo vas a causar un accidente, cuándo va a pasar una tormenta. Ese es el miedo que como humano tenemos a lo indescriptible y a lo desconocido. Exactamente, a lo indescriptible y a lo desconocido, porque podemos decir incluso que eh, vivimos en situaciones a diario que nos causan terror, más en estos tiempos de enfermedad que podríamos llamar, de pandemia. Este, es como que ese terror constante, ese terror a lo que va a pasar, incluso aún sabiendo que ya estamos de más de un lado que del otro en estos tiempos de pandemia, seguimos sintiendo ese terror, seguimos teniendo esa sensación de preocupación que Sí, ese sinceramente se pavor, vuelve ¿no? exactamente ese pavor que es a veces muy inquietante, que te apuesto a más de una persona esta cuarentena Le le da el quitó miedo el de sueño. contagiarse. Exactamente, De... les quita el sueño el saber que se pueden contagiar, que un Sí, ser querido se puede contagiar. conozco gente que literalmente tose y ya se espanta. Exactamente. Y eso es lo que provocó esta.
este encierro, esta pandemia que tenemos, que es con una simple tos te espantes. Sí, o sea, Y ya, es sorprendente a cuánto puede llegar la mente humana, ¿no? sí, ¿a cuánto puede llegar? Y es precisamente esto, o sea, la razón por la que nosotros buscamos el terror, ya lo platicábamos antes del programa, este, es por esa sensación de adrenalina, como tú lo comentas, de decir, ¿qué será? ¿Será algo que yo puedo explicar con mis propias palabras? ¿Algo que se puede explicar lógicamente? Sí, Algo que de se decir, puede... Ajá, puedo decirlo en público o me lo tengo que esconder exactamente. al temor de que me vayan a decir loco. Ujú, exactamente, a que me digan, es que si pasó, o sea, debe haber una razón lógica del por qué sucede, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser sobrenatural, tiene que ser fantástico. No, claro, obviamente hay sensaciones que nos causan terror, pero que obviamente tienen una explicación lógica. Sí, es Y, correcto. y Esa sensación, esa forma de explicar lo inexplicable que tiene el humano, exactamente. siempre buscar una respuesta. Exactamente. Y hablábamos, por ejemplo, entrando en el terror del cine, en por qué buscamos o por qué vemos películas de terror. Hablábamos del gore. Tú comentabas algo del gore que era muy interesante, terror. Ah, sí, que este género que es gore, la gente lo busca para experimentar algo que usualmente uno no puede experimentar por el miedo al castigo y el miedo al rechazo. Es algo interesante, porque Exactamente. si le damos connotación, es algo que literalmente no podemos hacer porque si hacemos en público o lo hacemos a escondidas, siempre nos queda el remordimiento de hice algo malo. Exactamente. Y por eso es que buscamos el placer en las películas, en el cine gore. Es en el cine gore, incluso nos Es por tendemos eso que hay a mucha gente pensar. fan de... aunque la película no sea gore, Sao tiene mucha sangre y mucho descuartizador de cuerpos. Entonces, por eso tienen tantos fans esa saga. Exactamente, es todo incluso el morbo, ¿no? Puede entrar ahí mucho el morbo de decir, De decir, este, sí, que te pique la curiosidad de ándale. saber qué, qué, qué pasa con el cuerpo, cómo va a explotar, ¿no? Exactamente, Esa o sea, cosquillita. qué es lo que va a pasar. Te causa, incluso a muchos les causa el placer ver toda esta sangre volando para todos lados, que de esto se trata precisamente el cine gore. Este, Sí, de mutilaciones, cuerpos alrededor, exactamente, y es de algo todo, ¿no? incluso que en nuestro país a veces vemos no solamente en películas, no es necesario verlo en películas, lo vemos en noticieros, periódicos, en las noticias, ¿no? Exacto, Y sí. nos sigue causando el morbo el leer estas notas, el ver estas En noticias, incluso le quedártelas viendo un subimos, rato. exactamente. Vamos scrolleando nuestro inicio en Facebook y nos toca ver incluso estos tipos de videos que son relacionados a este tema. Y a Sí, pesar de que sabes que te causa cierta incomodidad, estás ahí viéndolo. lo estás viendo y como que lo disfrutas. Lo disfrutas O incluso a estás veces. viendo programas médicos y de repente es como alguien llega con un dedo doblado y lo sigues viendo aunque te cause dolor a ti mismo el verlo. Exactamente, aunque a ti te cause ese dolor, esa incomodidad, de ves una escena de algún golpe, alguna herida grande que te causa a ti esa sensación en esa parte del cuerpo, pues estás ahí viéndolo, ¿no? Y quiero tocar un tema precisamente ahorita relacionado al tema del cine, que es estas películas de terror que te causan tanto miedo, que causaron tanto miedo, pero que aún así siguen siendo muy aclamadas por el público. Un ejemplo, y creo que es el mejor ejemplo que se puede dar en este tema, es El Exorcista. El Ok, sí. Exorcista salió a inicios de los 70s, que yo puedo decir que es un antes y un después en el cine de terror esta película. Es un antes y un después en lo que se había visto el terror o el subgénero de horror en el cine se viene dando desde el inicios del 1900, ¿no? Películas como Nosferatus de 1920-30, La Mansión del Diablo Sí, del esas 1890. películas a principios de estos años, Ah, ¿no? exactamente. Sí, Pero otra llegó película más cercana a los 2000, sí, más o menos, es La Bruja de Blair. La Una película que Bruja de también Blair. causó furor en el público. Furor y demasiado miedo. O sea,
Se hablan incluso de películas que vemos en notas amarillistas o notas sensacionalistas que dicen, esta película causó que una persona muriera en el cine. Ponle tú que tal vez sí, tal vez no, las causas que sean. Pero ciertamente causan esa sensación de un miedo horrible. Cuando salió la película de El Exorcista, incluso hubo movimientos religiosos que buscaban hacer que la película saliera del cine. Porque eran de las primeras veces, si no es que es la primera, donde veíamos ya concretamente posesiones, veíamos esto de los exorcismos, se daban a conocer estos temas que tal vez para muchos no eran más que historias, ¿no? Y vemos aún la primera vez una representación de un demonio que es Pazuzu en la película. Esta película es realmente aterradora incluso para estos tiempos. ¿Y por qué, a pesar de ser una película así, la seguimos consumiendo? El por qué ese terror que nos causa también nos causa esas ansias. ¿Tú qué crees? ¿A qué crees que se deba esto de ver estas películas de terror como lo es El Exorcista, como lo es La Bruja de Blair? Hola, ¿qué tal? Disculpe, una disculpa, tuvimos un problema aquí con el audio, se perdió el audio. Pero sí, regresábamos a que estas películas de terror que han causado mucho furor a lo largo de los años y que Ok. a pesar de ser películas completamente aterradoras, las vemos. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, creo que o sea, a pesar de ser estas películas que dan controversia, siempre hay esa cosa que nos pica la curiosidad de por qué se prohibió, por qué hizo esto, ¿no? Sí, exactamente, esta curiosidad de por qué lo vi, por qué lo terminé de ver, ¿no? Hablamos de películas que a lo mejor a nosotros nos tocaron ver de cuando éramos pequeños, jóvenes, chicos, que eran Chucky, la miniserie de It, todo esto, y a pesar de que nos causaban demasiado miedo, traumas incluso, algunos, lo consideramos En así. algunos casos, ¿no? Ajá, seguimos viéndolas y siguen siendo íconos del terror, que ahora ves y tú te dices, o sea, ¿cómo me pudo causar terror esto? Sí, ¿cómo te pudo dar miedo eso? Por ejemplo, yo eso me lo repito cuando veo Chucky, Ujú. que fue una película que de las primeras que vi y de las que me traumaron literalmente. O sea, tengo ya no está el trauma de la película, pero sigo teniendo el trauma a los muñecos. Entonces, Sí, exacto, ese trauma, se queda ahí en el subconsciente. en el subconsciente exactamente, que ahora tú ves un muñeco y no puedes estar incluso en un cuarto lleno de Sí, muñecos tú solo, yo ¿no? estoy inquieto. Exactamente, te sientes inquieto, incluso observado, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de estas películas como lo es La Bruja de Blair. La Bruja de Blair es una película que se hizo completamente en el formato que la vemos de cámara Sí, en el fan en footage. mano. Ah, exactamente, fan footage. Este, y bueno, yo creo que es una fórmula que no habíamos visto de esa manera. Habíamos visto películas de ese tipo, pero no Sí, de cámara en mano, de pero cámara en mano, así con es. esta película de La Bruja de Blair explotó tan bien ese formato que literalmente sacaba a la gente llorando del cine. Exactamente, o sea, gente que se iba de la sala, gente que no aguantaba terminar de ver estas películas y bueno, ahora son parte de la cultura del cine Sí, de terror. son icónicas. Otra Exactamente. también película que causó furor, aunque no es de found footage, fue la del no nacido. El no nacido, exactamente. Es una película que yo tenía enterado que hasta la iglesia la trató de prohibir. Ok, ok, algo similar a lo que pasó con El Exorcista hace tiempo. Sí, pues, casi son de la época. Creo que es un poco más viejita, creo que del 69 la otra. Ajá, Pero sí, es casos similares de prohibición. Porque sí tocan temas que van relacionados con la iglesia, sí. muy fuertes, pero que la gente no soportó, no aguantó esa carga de emociones que dan las películas. Creo que Exactamente. esto es lo esencial del cine de terror, que
te cargue de emociones para disfrutarla. No tanto de ruidos y de sonidos como usualmente y últimamente las hacen, sino más meterte en la trama y asustarte con la misma trama. Exactamente, asustarte con la misma tabla. Y ahora lo vemos en esta nueva generación que se dedica demasiado al gaming y todo esto. Lo vemos en videojuegos. No necesariamente de estos tiempos, sino de videojuegos como Slenderman, que se hizo popular en Por las creepypastas. las creepypastas, exactamente. Incluso este tema de las creepypastas, o sea, son historias que en su mayoría son inventadas Pero o basadas en tienen algunos hechos puntos. reales. Este, Si tienen puntos basados en la historia, sí, que te dice, exactamente. que te ponen a pensar de, Tal ¿y si vez, existiera? exactamente, tal vez pasó. Pero que tomaron tanto éxito, tanto auge, que incluso se hacen juegos. Y Por el... estos juegos es... ¿Cuál es el objetivo real de un juego? Es el de divertirte muchas veces, ¿no? Sí, muchas Entretenerte, veces es divertido. divertirte. ¿Por qué la gente Pero, seguimos consumiendo estos juegos de terror? exacto, es esa adrenalina que te da jugarlos. Por ejemplo, Exactamente. yo hace poco, bueno, estoy jugando ahorita Obscure, el 2, Ajá, que es un juego de terror muy, muy bueno. sí. Pero de repente los sonidos que te envuelven lo hace tan ameno el juego, los gritos de la gente, la trama, que te dice, qué buen juego, no lo quiero jugar. En tu mente dices, no lo quiero volver a jugar, pero te da los 10 minutos, te da por agarrar el control otra vez y ponerte a jugar. Exactamente, o sea, son estas sensaciones de que no lo debería de jugar, están estos juegos de... Incluso nuestro consciente es juégalo, pero juégalo de noche, si no lo vas a jugar de noche, no lo juegues. O sea, es como de, ¿por qué no jugarlo a Para, mediodía? O para una sea, experiencia completa. exactamente, tu mismo Sí, subconsciente sí, te sí. hace querer llegar a una experiencia completa como tú lo marcas en estas historias, o sea, Sí, yo incluso... me he pasado noches jugando juegos de terror, acabándomelos tal vez, pero esa sensación de estar en la noche, estar jugando un juego de terror con el sonido, te da una experiencia única. Y a lo Exactamente. mejor sí, te da miedo, pero te da adrenalina de acabar lo antes posible para no sufrir el miedo. Exactamente, es esta experiencia que buscamos de las películas, incluso cuando vamos a ver películas de terror al cine, buscamos la función que sea más hasta en la noche, más en la noche, la última de todas, para poder salir, para poder ver la película con toda la experiencia, ¿no? De noche. Y Con esto es una atmósfera única. exactamente una atmósfera única, incluso con la sala un poco más vacía. Y siendo sinceros, una película de terror con una sala llena, con gritos de otras personas, en lo particular no es tan disfrutable como verla en una sala semi vacía donde tú mismo vives tus propias emociones. No necesitas de las emociones de alguien más para saber que es una escena Sí, no necesitas aterradora. que la gente de atrás o de tu lado te esté gritando del exaltado que está. Exactamente, o sea, tú Sino tú solo, si mismo. vas solo con algún acompañante, disfrutas entre los dos o entre tú mismo esa sensación del terror. Claro, y incluso ya a pesar de que sabemos que hay escenas que nos pintan, nos marcan desde muchísimo antes que ya van a aparecer, van a ser El estos jumpscare, jump ajá. scares, estos famosos jump scares, Sí, y eso sabes me que están pasó ahí, ¿no? mucho. Y los Sí, están ves. ahí ya dispuestos. Eso me pasó mucho porque fue a ver la de la monja cuando salió. Era una película que yo quería ver porque, aunque no tuviera expectativas muy altas, sí la quería ir a ver. La sala estaba completamente llena y no la disfruté por el mismo hecho de que la gente estaba gritando demasiado. Era como que salto jumpscare y la gente... ¡Ah! Y es Así como es, que... mm, así es. le resta un poquito. Sí le da atmósfera, pero le resta un poquito a lo que de verdad tú sientes. A lo que busca la película causar en ti. O sea, Sí, esa obviamente es súper angustia, no complicado. susto, pero sí angustia. Esa angustia, ese horror, esa sensación de inquietud. No precisamente terror, pero esa inquietud. Sí, Este, exacto. Y es por eso que últimamente o muchos críticos han dicho que las películas de terror o el cine del terror ya es muy cliché. exactamente, es muy cliché, muy jumpscare. Y, y sí concuerdo con eso a un 75%, Sí. pero creo que en el fondo, para ver una buena película de terror, lo acabamos de decir, que es verla como a ti te gustaría verla. Ujú, Si puedes en tu casa con la luz pagada, si exactamente. puedes solo, mejor. Para que tú sientas el mismo terror
tu propio terror al el ambiente pesado que luego se siente y disfrutarla. Claro, incluso No todo tanto eso. decir, no tanto decir estas cosas de, por ejemplo, en los slasher, la típica escena de que alguien va a la cocina y dice y grita, ¿quién está ahí? Y me he Exacto. topado con varios amigos que alguien dice, ay, como si fueran a contestar, ¿no? En tono burla. Ujú. Y la verdad es que sí, ¿quién le va a contestar? Claro, pues sí. Pero si te metes a en la película, sabes que sí va a morir, pero si no dices esos comentarios de burla, te va a dar más miedo, porque estás nervioso. Exactamente, porque sientes ese nerviosismo en tu subconsciente En que el te hace ambiente, sí. querer desenvolverte, querer ser un poquito más, Decir un chiste, una broma ándale, para alivianarte. para que se desvíe un poco la tensión que sientes. Y es precisamente esto a lo que quería llegar, es que las películas de terror muchas veces la gente que no les gusta las ve para decir, me siento un poquito más aventurado, más valiente, más capaz. Y esa capacidad es lo que causa ese querer, esa aceptación propia de tu cerebro de decir, me eché esta película porque ya no tengo miedo. Es a veces lo que te impulsa a querer consumir más, ¿no? Lo hablamos con los Sí, que somos fanáticos del cine. Al inicio, sí, como cualquier fanático, esa razón de una exactamente, esa película razón. y quiero verla otra vez. Y otra, Exacto. y otra, y otra, y otra. Así es. Ves una película y dices, sí me causa miedo, pero sé que si veo esto puedo ver otras cosas que no son tan aterradoras, ¿sabes? Si me echo esta Sí, película de demonios, te puedo ver una película de asesinos fácilmente sin que te cause ese terror. Antes, ujú, yo creo que en la década de los 90 estas películas de terror, las que más predominaban en el cine eran los slashers. Vimos franquicias como lo fue sí. Viernes 13, que son ochenteras, noventeras, incluso algunas Ya setenteras. llegando a los 70 que es con lo que empieza, que es Halloween. Halloween, la masacre de Texas que llegó en el 72, antes de En el, Halloween. 71, exacto. 72, la masacre de Texas, Y empezamos Halloween, a Viernes 13, Pesadilla en la calle del La calle infierno, del infierno, Hellraiser, Scream. Scream, exactamente. Scream que es de mis favoritas. Ajá, de Wes Craven, Exactamente, es del maestro del maestro. de los horrores, ¿no? Exactamente. Es como, Y me si gusta los llamarlo. retomamos antes, los zombies, hablamos de los zombies. Sí, El Amanecer de los El Muertos. amanecer de los muertos. Estas películas que Incluso tuvieron ahorita, ujú, un gran auge en esa época. un gran auge, y ahorita yo creo que el En los auge de 60, todo lo que es 50. del terror son las series de terror. Series de terror que vemos Exacto, sí. incluso de zombies como lo son The Walking Dead, American Horror Story. Story, Hay sí. otras, hay unas que acaban de sacar, The Hill House que salió para Netflix. Digo, La nueva que no es de terror tanto, pero es Lovecraft Country. Lovecraft Country, exactamente, creo que está en Que no es de HBO. terror tanto así, pero tiene un ambiente que te dice, me gusta mucho, no me espanta, pero sí me da preocupación. Exactamente, te da ese horror. Y es lo mismo que hablamos en uno de los videos que están en el canal de Cabina Obscura. Tocamos este tema de cuál es la diferencia entre el horror y el terror. O sea, no es lo mismo el horror al terror. El terror es ese Sí. miedo, es puro miedo lo que te causa. Es El el miedo en su horror más es su exacta pura, su más pura esencia. esencia, Y el horror una inquietud. es la No inquietud que te da es al no poder exactamente. enfrentarte a lo que ves. Exactamente, es esa sensación de inquietud, no es miedo necesariamente, puede ser preocupación, puede ser inquietud, puede ser temor incluso, Paranoia. paranoia, y vemos películas que no necesariamente te tienen que causar terror para que te generen una inquietud. El horror creo que es Exactamente. el Lo punto más clave natural, exactamente del humano. lo más clave y lo más natural de lo humano. Por ejemplo, hay una película que se llama Paranoia, literalmente, Ujú. que no es de terror, pero te da esa sensación de que tú estás en paranoia junto con el protagonista. Te lo transmite tan bien que te deja boquiabierto, prácticamente. Exactamente, hablamos de películas como Paranoia, películas como Psicosis, que no son de terror, sino de un suspenso, un thriller que igual te causan estas sensaciones, ¿no? Haces Psicópata empatía, americano. Psicópata americano, películas de Stephen King como lo es El Resplandor, que si hablamos de cosas un Sí. poco sobrenaturales, pero no son monstruosas, es un humano
que llega a lo más bajo de su capacidad, de su... De su capacidad mental, sí. Exactamente, de su estabilidad, y lo lleva a cometer cosas atroces que están fuera de incluso de que no imaginábamos que podían ser. Y es esto mismo que pasa con El Exorcista, o sea, son cosas que nunca habíamos visto antes, nunca habíamos visto o interpretado antes de esa manera, que causan ahora sí que un colapso en tu mente de decir qué estoy viendo y por qué pasa esto y por qué Sí, llegaron a este exacto. grado, ¿no? De que te quedas inmóvil viendo la película por saber qué pasa o cómo pasó. Exactamente, y eso es ese mismo miedo que te hace decir esto está mal, pero me encanta. Hablamos ya de Exacto. los juegos, de los cómics, incluso hay cómics que están demasiado Violentos. violentos, demasiado incluso Hay uno que me gustó, retorcidos. pero no es un cómic en sí, es un manga, llamado Museum. Es una novela policíaca, pero que tiene este, este saborcito a gore por el asesino que está suelto en la ciudad. Ok, Es un buen manga. ¿cómo dices que se llama? Museum. También hay una película, que la Ajá, película no está nada mal, ok, pero preferiblemente leer el manga. de acuerdo. Ahora quiero plantear una pregunta antes de irnos a una pequeña pausa. Este, para ti, ¿cuál es la sensación de terror más natural que hay para el ser humano? O sea, ¿cuál crees que sea la sensación de terror incluso cotidiana o más normal que vive un humano al día con día? Yo creo que Sí, es la desesperación. ok, Sí, la desesperación. desesperación porque estamos en un mundo que, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes estaba tiro por viaje y era como de, si no hago esto, ¿qué va a pasar? Y te da el miedo de que si no lo hacías. Sí, sí, sí. Y aquí ahorita que estamos todavía encerrados un poco, nos da esa ansiedad, lo mismo de no saber qué hacer. Exactamente, esa ansiedad de no De saber qué pasa qué va a pasar, ¿no? si quedas así toda la vida. Sí, exactamente, esa incertidumbre. Ujú. La incertidumbre, yo creo que esas emociones son el terror que vivimos constantemente eh, Del día a día. en el día a Sí, día. también la Ahora, ansiedad ajá, la ansiedad de si, por precisamente. ejemplo, lo tocamos de si te van a robar o no, que también está muy presente. Claro, es algo que se vive La día a día, la inseguridad. inseguridad, Entonces, este, saber si hoy te toca o no te toca, ¿no? O sea, exacto, toda sí. esta inseguridad. Ahora, si nos vamos a un terror más natural, más de la naturaleza, yo creo que algo que es el terror básico del humano son los truenos, las tormentas eléctricas, esa sensación de tormentas que con un viento increíblemente pesado que azota puertas, azota ventanas, saber que están las gotas de lluvia y el terror en la oscuridad. Yo creo que eso es un miedo muy normal, muy natural dentro del subconsciente humano. Sí, el Este, terror literalmente, el miedo natural del humano es la naturaleza misma. Exactamente, la naturaleza. Y ahora este terror básico que creo que todos hemos vivido en alguna parte de nuestra vida, seamos de bebés, seamos de niños, adolescentes grandes, incluso algunos, que es el miedo a la oscuridad, el miedo a Sí, estar concuerdo contigo. completamente oscuro y solo, porque una cosa es estar en la oscuridad con algunas personas y otra es Y estar otra en la es oscuridad tú estar tú solo. completamente solo. Sí. ¿A qué crees que se deba todo este miedo de la oscuridad? Siento que se debe a este tema de no poder ver dónde estás tú. Porque si no te ves tú a salvo, no puedes decir que estás a salvo. Exactamente, es ese miedo a no saber lo que hay alrededor, no saber estar en la incertidumbre de dónde estoy, qué es esto y no poder ver. Que hay algo al otro lado de mi habitación o del cuarto donde Exactamente. estoy, ¿no? No tener el control Sí, de sí, lo que tú ves, eso es un miedo bastante pesado, ¿sabes? sí, Es como tener una venda en los ojos y que te estén moviendo por todos lados y tú no tienes el control de saber qué está pasando. exacto, es ese miedo de no controlar nada. Exactamente. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa de 5 minutos y regresamos que en este programa, en esta misión, este primer capítulo que es de Cabina Obscura Live, el por qué buscamos el terror.
Regresamos, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Gracias por quedarse aquí. Estamos de regreso en Cabina Oscura, después de esta pequeña pausa de 5 minutos. Y bueno, ya estamos en la recta final de este podcast de 1 hora. Recordemos que es el primer episodio, es un piloto, a saber qué les pareció el programa, todo esto. Y bueno, recuerden que estamos aquí transmitiendo sobre el tema de hoy, que es ¿por qué buscamos el terror? Y nuestro invitado es Historias, es hora del terror. ¿Cómo estás? Estoy bien.
aquí estamos. De acuerdo. Entonces nos quedamos platicando sobre por qué buscamos el terror, qué es el terror básico o cotidiano que vive el ser humano día con día. Y hablábamos de que lo que era la desesperación, lo que era La la incertidumbre. incertidumbre, que son los temores básicos que vivimos como personas. No creo que exista una persona que sea completamente, tengas lo que tengas en el mundo, seas quien seas. No creo que exista una persona que diga, en este momento no tengo nada de incertidumbre, no tengo nada de, este, de terror a lo que puede venir a pasar. Hablábamos que Sí, también uno de los terrores naturales de la naturaleza misma pues son las tormentas, ¿no? Saber que hay algo afuera que es tan poderoso que está fuera de nuestro control. Y yo creo que es precisamente esto, ¿no? Todo este control, este temor a lo que está fuera de nuestro control, fuera de nuestro entendimiento. Hablábamos de la sí, oscuridad, que es el sí, sí, terror base, ¿no? De sí, las personas. exactamente. Este miedo de no controlar. Es como Exactamente. H.P. Lovecraft da a entender sus escritos, ¿no? Ujú. Estamos peleando con fuerzas que ni tú ni yo controlamos, ni sabemos qué son. Exactamente. No sabemos qué son. Y precisamente es esto del ópera. Él entendía bastante el terror humano, el terror que existe dentro de la mente de las personas. Y yo quiero que tú como un aficionado de él nos expliques qué piensas de él. O sea, todas sus lecturas, todas las películas que hemos visto inspiradas en él, que son en su mayoría de Stephen King, series, ¿qué piensas de todo esto? Pues de su terror, del terror psicológico del que él hablaba. Ok, siento que ese terror de H.P. Lovecraft es muy natural porque él literalmente lo sentía. Porque él desde muy chico fue discriminado por su misma madre. Entonces, lo trataba como niña. Entonces, este terror viene ya en su subconsciente del miedo a la misma mismo entorno social. Por Ajá. eso es que era muy, muy antisocial en dichas palabras. Y sus Ok. obras literalmente nos da a entender esto, que es el terror a lo inexplicable, a lo que no podemos controlar, a lo que no tenemos ni una pizca de saber qué es. Es muy interesante y las obras que han hecho de él y películas basadas en esto son buenas porque están inspiradas en estas cosas. Sí, claro. La última serie, como ya lo tocamos, que es Lovecraft Country, da a entender el terror no cósmico que él da a entender, no el horror cósmico que él quiere, sino el horror de la sociedad hacia el ser humano. Ok. Ok, Y creo ok. que es algo que en todas sus obras está plasmado, Sí. pero de una manera distinta. Ok. Tenemos en las montañas de la locura Ajá. la raza que está viviendo en las montañas, pero que fueron discriminados por otra raza. Y creo que es eso. También en el horror de Dunwich damos a entender este horror que nos quiere dar a entender sobre qué pasa con la naturaleza. Porque nos explican que ahí las tormentas y la niebla que Ajá. crean Sí. son parte de un monstruo que vive ahí. Ok. Es una maldición. Ok. Entonces todo resulta ser ese mismo rechazo, ¿no? Esa misma... eh, Miedo a interactuar con la gente. exactamente ese miedo a interactuar de la gente y no solo a interactuar con ella, sino cómo va a responder la gente contigo. Este, Exacto, sí. el sentir del sentir de los demás, del sentir de lo que piensan los demás es lo que causa muchas veces esa esa intranquilidad, ese Desconocimiento, desconocimiento en las intranquilidad personas, de, ¿no? Que de saber los qué dicen de ti, orilla, ¿no? exactamente, los orilla a hacer cosas que pues normalmente no haría una persona, no bien una persona que ha sufrido de rechazos a una persona que ha sido aceptada toda su vida, no van a pensar igual jamás, no van a Exacto, actuar su igual mente jamás. funciona diferente. Exactamente, Una funciona a base de decir yo ya soy aceptado
Y Ujú. haga lo que haga, voy a ser aceptado. Exactamente. Y la otra persona quiere crecer para ser aceptado. Exactamente. Busca esa aceptación. Busca Esa tensión. su atención, exactamente. Y bueno, no es algo que sea único de ellos, porque incluso gente que tiene toda esa atención sigue buscando más de esa atención. Sigue buscando Sí, es cómo como seguir la generándola. obsesión, ¿no? Esa obsesión, exactamente. Por ser siempre este ese centro, ¿no? Y bueno, yo creo que Sí, ese es un ese, miedo también muy común en las personas, por ejemplo, la el soledad, rechazo. el rechazo y la El rechazo y soledad. la soledad, sí, justamente. Exactamente. El rechazo a que las personas con las que más intentas o quieres tú conectar te rechacen por Sí, cómo se eres, vayan, por ¿no? lo que eres, exactamente. Y la soledad a que a estas personas que ya tienes, a las que más quieres, a las que más te interesa conectar, te dejen, sea Exacto. por lo que sea ¿Qué pasa porque si se yo me quedo vayan. solo ahorita mismo y ya nadie viene? Exactamente. O sea, que yo me quedo solo y así me quedo. Ese miedo a no encontrar nunca más esa aceptación que te da una o un grupo de personas Sí, sí, es un correcto. miedo también muy recurrente. Ahora, tocando otra vez el tema de por qué buscamos esa sensación. O sea, incluso vemos gente que es tan llena de esta, que tiene mucha socialización, que a veces busca esta soledad, no en el afán de encontrar paz, sino de sentir esa preocupación de encontrar a alguien más que le dé lo mismo que otras personas ya le dieron. No sé si estoy siendo Sí, muy claro con esto, como sino llenar ese hueco que te falta, ¿no? exactamente ese Como por hueco. ejemplo, un álbum, te falta ciertas estampitas y las quieres obtener a como sea. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, este ejemplo que hiciste de las estampitas, exactamente, quieres llenar ese hueco, que muchas veces ya está lleno, ¿no? Pero esa sensación es la que Pero te hace sientes a ti que está decirlo, vacío el lugar, exactamente. ya sea por cualquier cosa. Ahora la soledad puede ser un terror muy grande, que tal vez para muchos no lo vean de esa manera, pero es un terror que puede ser bastante, bastante, descontrolador, bastante, pues ahora sí Bastante, sí, como lo decimos, no terrorífico. Eh, terrorífico. Ahora buscando tratar de responder un poco esto del tema de hoy de por qué buscamos el terror como personas, yo creo que es más que nada por, tratando de ya darle un punto final, yo creo que buscamos el terror por esto mismo de querer saber o querer ser más de lo que somos ahora, esta evolución Exacto, de sí, ¿no? buscar dejar Querer, estas como lo cosas, decimos hace rato, exactamente, querer llenar ese hueco. querer llenar ese hueco, querer decir lo logré y ahora soy capaz de esto y demás, pero aún Sí, así sí. te sigue causando miedo y eso es lo que te gusta, ese terror. Esa sensación que te da al llenar ese hueco momentáneamente con películas de terror, con cosas de terror. Exactamente, con las películas, vamos a ver Decir, películas de terror porque sí, exacto, decir con tus amigos, vamos a ver una película de terror. Me encantan exacta, las películas de terror. Entonces, exactamente, incluso te causa más, buscas a veces que algo te cause más intranquilidad que algún problema que tengas. Buscas distraer exacto, tus sí. problemas con este tipo de contenido Sí, por ejemplo, que te dando ya inquiete. cierre, Sí. lo último que leí fuerte Ujú. fue el libro de 50 días en Sodoma. Ok, sí, Es un libro muy, muy fuerte ok, que me dejó con cara muy reflexiva y diciendo, ¿qué acabo de leer? sí. O sea, es una Creo que lectura pesada, pues. sí, aparte de que es un libro bastante largo, Sí. es muy pesada acabarlo. Llegó un punto de decir, ¿sabes qué? Aquí lo dejo, ya no quiero volver a leer esta cosa. Sí, Porque exactamente. tiene muchas cargas de emociones que creo que el escritor dio muy bien a entender, Ujú. que te dice, deja de leer, pero a los 10 minutos, como pasa con los videojuegos, quieres volver a Quieres seguir volver a leyendo. estar, exactamente, regresas ahí, regresas a ese mismo Ujú. punto. Sí, Y exacto. vemos que incluso tocando el tema rápido del terror en los libros, no necesariamente novelas de terror, vemos que en muchas novelas populares se toca este tema y uno de esos libros es La Divina Comedia de Dante. O sea, vemos que Sí, él sí, sí. diseñó o vio bajo su propia imaginación cómo sería el infierno
El purgatorio, El como purgatorio, serían castigadas las exactamente. personas. Cómo vas bajando de anillo en anillo y él te lo va describiendo tal y como él lo vivió, ¿no? Y podemos Sí, decir que y aquí esto... aquí te retomo Ajá, justamente el tema de los psicópatas y sociópatas, así es. que la regla de socialización número uno que no cuentan ellos es el miedo al castigo, Ok. que mucha gente tiene ese miedo. Sí, sí, sí. Miedo a ser Y aquí, reprendido, ¿no? Castigado por algo que haces. ajá, exacto, el libro de la Divina Comedia lo explica bastante bien. Ajá, así es. Y sí, es esto, ¿no? Tal vez un miedo más grande era esto, el infierno. Sí, Y sí, él se desahogó describiendo tal y como para él era. Y regresamos igual a estas lecturas pesadas, este terror pesado, estas películas pesadas, que es ese sentimiento, ese querer del humano de poder decir, esto me causa, pero es como pero es ese, como un reto, lo tomas como un exactamente, reto más o como un menos. reto, Lo exactamente. quiero acabar porque yo lo quiero acabar, porque lo siento como un reto personal. Así es. Antes no lo podía hacer, pero ahora estoy seguro que lo puedo lograr, ¿no? Y no solo esto, eso es el parteaguas para muchas otras cosas. Digo, Sí, exactamente. yo creo que tiene mucho que ver, digo, sin tocar el tema científico, porque creo que no somos expertos en el tema de la psicología y todo esto del terror, pero es algo que yo creo que es como el amor, es el equivalente al sentimiento del amor, el terror, el miedo. El amor pues es algo Quizás, necesario que el humano pues es parte incluso sí, de yo lo creo que te que es marca la como, yo creo sociedad. que el terror y el amor es como un yin y yang. Exactamente. Exactamente, el terror también es Es, algo que se hay, vuelve necesario, no puedes vivir tu vida exactamente, sí, no completamente puedes sin vivir miedo. el uno sin el otro. Exactamente. Incluso el amor te genera miedo a futuro, porque el enamorarte tanto de una persona y a futuro terminar con esta persona, que esta persona se vaya, tú irte, es ese miedo futuro que a veces hace que estas mismas relaciones o estas mismas unidades de amor se rompan. Se rompan por el Exactamente, miedo por el a qué miedo. pasará, a qué pensará. Y esta dualidad que tú dices, este balance que hay el uno con el otro, el miedo con el amor, pues se alimentan el uno del otro, yo creo. Igual el miedo te hace querer a veces con más fuerzas, otras veces desear algo, amar algo, a alguien, alguna Sí. sensación. Y a veces el amor te hace odiar a ciertas cosas. Exactamente, te hace odiar a ciertas cosas, te hace temerle a ciertas cosas. Ahora, Sí, es. pues yo creo que ya como punto final, ¿tú qué piensas del terror? Ya como punto final. El Creo humano y que el el terror. terror, ya para finalizar, es algo necesario en el humano, Ok, que está viviendo en cotidianidad con nosotros, que a veces no nos damos cuenta que está. ok. Igual yo creo que ya como punto de cierre, yo creo que el terror es algo que necesitamos. No es decir, necesitas ver películas de terror, no es decir, necesitas leer novelas de terror. No, el terror yo creo que es algo que nos alimenta, que nos satisface, algo que sí necesitamos, que el humano ha aprendido y ha evolucionado de ese terror, y el humano va a seguir evolucionando de ese terror, nunca va a perder el miedo. El humano jamás va a encontrar este punto de decir, ya no temo a esto, simplemente los terrores van a ir evolucionando. Sí, Antes exacto. el terror era por la naturaleza, ahora el terror es por la economía, o sea, miedo a un Sí, exactamente. colapso Evoluciona, ¿no? económico, ciertamente el miedo evoluciona y va a seguir evolucionando siempre, no es algo que se vaya a terminar, no es como una enfermedad a la que puedas encontrar cura. La gente que te dice que no vivas con miedo, yo creo que ciertamente sí tenemos que vivir con un miedo siempre. No es decir que el miedo te domine, Sí, no ser temerarios, sino exactamente, sino saber que es necesario a veces y está sí bien tener tener miedo. O sea, esa no cosita que te es da el impulso a seguir adelante, exactamente. Y digo, como reto. no necesitas consumir películas de terror, contenido de terror, simplemente sientes el terror a tu Sí, alrededor siempre, simplemente ¿no? La vivir tu vida. preocupación, exactamente. Es terror. Desde el sonido que escuchas en la madrugada, desde el rechinar de una Desde ese miedo que puerta, mucha gente tiene a no despertar, ¿no? exactamente, si duermo y probablemente ya no despierte, ¿no? O sea, es algo que puede suceder, algo que te puede suceder ahora, te puede suceder mañana, pero puede Exactamente, suceder, no es sí. que vaya a suceder, pero puede suceder.
Yo creo que el miedo Hay a la probabilidades. inquietud, exactamente, el miedo al qué pasará, a las probabilidades también es un miedo muy fuerte, un miedo que es incluso cotidiano que otros, el miedo a qué hubiera pasado, a lo que podría pasar, ¿no? A las opciones, a las diferentes Sí, opciones que puede tener un problema. sí, Pero exactamente a lo que no pasó. exactamente a lo que no pasó. Pero pues sí, yo creo que es un tema que se puede abordar más a fondo. Puede haber muchas opiniones acerca de por qué buscamos nosotros el terror. Muchos podrán decir que lo buscamos por alguna atención que no tenemos, otros podrán decir que Por es placer, por sí. placer, cosas así, ¿no? O sea, pero Sí, ya bueno, cada quien ajá, cada quien tiene tiene su punto de vista. su hueco de que cómo quiere llenar con el terror. Cómo quiere llenar, muchos a veces no lo llenan ni siquiera con terror, sino con otras emociones de inquietud, no necesariamente terror. Exactamente, no necesariamente terror puro, pero Exactamente. sí Hablaste líneas tú, que van con. exactamente unas líneas, y una de esas que tú mencionaste fue la adrenalina, ¿no? Sí, esa sensación de morir en el intento. Exactamente, de, ay, pues si pasa, pues pasó y me hizo sentir así, ¿no? De vivir la vida al límite, como muchos dicen. Exactamente. Pero pues bueno, entonces, pues hemos llegado al final de este programa. Eh, de Cabina Obscura Live. Les agradecemos demasiado el haber apoyado este programa, el haber confiado a la gente que sigue aquí conectada, que a pesar de que pues no somos muchos, pero estamos, y ojalá que sigamos evolucionando, ¿no? Agradezco mucho a Es Hora del Terror por estar aquí. No, Eh, gracias a ti por invitarme. no, gracias, tu contenido de verdad que es bastante bueno. Vayan y síganlo, su canal de YouTube Es Hora del Terror. Tiene contenido de verdad que muy interesante. Escuchen el contenido de Cabina Obscura, hablamos de este sobre lo que es el cine de terror, datos del cine de terror, incluso historias de terror. Y bueno, yo creo que estaría bien que para la próxima semana tocáramos algún tema relacionado a historias de terror, no sé qué te parezca. Ok, me parece bastante interesante ese tema. Está bastante interesante, ojalá a ustedes también les interese, a todos los que nos están escuchando. Esperamos que les haya gustado este primer programa. Esperamos que sigan aquí la próxima semana y las semanas que vienen. Y bueno, siempre es un placer hacer lo que te gusta. Y en este caso es esto, ¿no? Hablar del terror. Muchísimas gracias, Es Hora del Terror. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Quiero agregar antes de irnos una frase que me gusta mucho de Lovecraft, Ok. que dice, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz en él. Ok. Una frase que me gusta bastante sobre... Muy buena que creo frase. que da a explicar este miedo. Es Exactamente. el Así tema lo del podcast sentí yo. de hoy. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias. Es Hora del Terror. Gracias por esa frase. Que ojalá y la gente la pueda escuchar y la pueda reflexionar. Porque de verdad que ahorita que la dijiste me hizo pensar precisamente en el tema. Y bueno, esperamos tenerte aquí la próxima semana. Aquí Gracias estaré con gusto. gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, el podcast va a estar disponible en la página de YouTube de Cabina Obscura. Por si entraste tarde, te lo perdiste, lo ves después. Aquí va a estar disponible. Recuerda visitar la página de Es Hora del Terror